Bienvenidos a Entrevistas Ágora. Hoy nos acompaña Diego García, él es un documentalista colombiano y va a estar acompañándonos hoy en Entrevistas Ágora, pues hablando un poquito de Sin Excusa, la versión número 10 que llega a la ciudad de Neiva y que él ha sido invitado a esta versión. Diego García, bienvenido a Entrevistas Ágora. Hola, ¿cómo estás? Y saludos a todos los televidentes. Qué bueno estar aquí, ¿no? Sí, bueno Diego, ¿cómo lo recibe Neiva? Yo ya soy un viejo visitante de Neiva y siempre me recibe bien. Rapidito entramos en calor. Pues aquí no es muy difícil entrar en calor, Sí. pero no, muy bien. Bueno, en el marco de la versión número 10 de Sin Excusa, pues viniste a hacer un taller, háblanos un poquito Sí. sobre eso. Es muy chévere porque siempre que vengo a Neiva vengo a hacer talleres. Venir aquí en plan de trabajo me parece que es un premio. Venir a una región que uno siente ávida con este cuento del audiovisual es muy placentero y más en esta oportunidad venir a hacer lo que más me gusta, que es el trabajo de la no ficción. Habíamos hecho ya hace unos años, ¿te acuerdas? Tú fuiste alumno. Sí. Habíamos hecho unas ficciones, pero ahora vengo a mostrar y hablar de documental, que es una primera etapa, porque espero venir a que podamos hacer también documentales juntos. ¿Con qué grupo trabajaste los muchachos? Mira, bueno, esto se da dentro de Sin Excusa, cosa que me parece muy interesante que los festivales no sean simplemente exhibición de películas, sino que sean unos festivales donde hay una gran reflexión, el hecho de que no seas el cine solo, sino el cine acompañado de charlas, de periodistas, de gente que tiene que ver con la historia, con la política, con la actualidad, con los derechos humanos. Eso es un aporte grandísimo a los festivales en Colombia, pero que al mismo tiempo se hagan talleres en los cuales se profundicen áreas, y en este caso concretamente el documental, y el documental que tiene que ver tanto con la historia y con la temática que este año están trabajando, que son eso que llaman pues con respecto al conflicto, a la historia, y ahí se me olvidó la palabra que utilizan, aquí está. Infracciones. Ah, no, aquí no Del está, derecho es en el internacional otro. humanitario. Infracciones al derecho internacional. humanitario. Creo que el documental en Colombia ha sido un testigo vivo de eso, antes de pasar por un proceso de intelectualización. Yo creo que ha sido una reacción necesaria, esa posición que tiene el documentalismo de ser testigo de nuestro tiempo y de generar memoria. Bueno, ya has hablado de Sin Excusa, pues que estamos en el marco de esta versión número 10 y que trata estos temas tan coyunturales aquí en nuestro territorio. Pero ¿cómo ve a esos muchachos de Neiva y hablando sobre estos temas? Pues ha sido muy interesante porque para ellos ha sido un descubrimiento. Hace un ratito me hacían una entrevista y yo en cierta forma hacía como una queja de que llego a una universidad donde en cuarto semestre los muchachos no conocían los nombres de los personajes más importantes del documentalismo colombiano. Pero yo creo que no es un problema de Neiva, yo creo que es un problema de Colombia. Realmente la difusión de todas estas películas que son pilares de ese documentales de lo que fueron los años 50, 60, 70, no se han conocido. La televisión colombiana poco las ha difundido. La vida que ha tenido el documentalismo casi que ha sido clandestina, pero ahora por fortuna empezamos a tener entidades, digamos, como Patrimonio Fílmico, el mismo Ministerio de Cultura se ha dado cuenta de la importancia y han sacado maletas de documentales. Al mismo tiempo tenemos colgados en YouTube o colgados en las redes cantidades de información que antes era imposible de ver. Entonces yo creo que para nosotros los que trabajamos en esto es casi una obligación entremezclada con un placer, venir a explicar lo que son estas películas, venir a contar cómo fueron las hazañas de estos, porque digo hazaña, porque han sido unos Quijotes, el trabajo de personajes, digamos, como por ejemplo Marta Rodríguez, que desde los años 60 empieza con Jorge Silva a hacer películas, las primeras películas que narran cómo es la vida real en los suburbios de las grandes ciudades, cómo es la vida el caso de Chircales que vimos por primera vez y que fue sorprendente para los chicos, de cómo es la vida de aquellos ladrilleros pobres, en esos barriales al lado de Bogotá, o ver cómo en Cali, por ejemplo, Ospina, Mayolo, hacen Agarrando Pueblo, unos chicos que siendo, digamos, de un estrato
social elevado, entran en el cine, pero en un momento también de rebeldía, y entonces se meten con una juventud que está reflexionando sobre el cine y la dependencia que él tiene el cine hacia los productores europeos, al dominio, digamos, de la imagen y la producción cinematográfica que había y el papel que tenía en los países del tercer mundo la imagen, cómo éramos también, digamos, explotados por el norte. O ver películas como lo que hacía Gabriela Samper, explorando las montañas del país en el Cerro de Comandai. De hecho, como el documental iba construyendo un nuevo mapa de país en función de la diversidad sensorial de las personas, de los autores, pero también de esa multiplicidad de paisajes que no conocíamos. El hecho es que nos encontramos con una mina de información que estos chicos tienen la ventaja de ver. Me hecho, en 3 días vieron lo que muchos de nosotros lo tuvimos que ver como en 5 años. Y eso yo creo que es muy importante. Y es muy importante también en el momento que estamos viviendo, porque estamos en un momento de transición histórica. Yo creo que en este momento, y espero, vamos a entrar en un periodo de paz. Ojalá. Ojalá la palabra posconflicto sea nuestro próximo periodo. Y yo creo que toda esta información va a ser muy importante para moldear las acciones que vamos a desarrollar durante ese tiempo. Los unos, dentro de, digamos, sus prácticas sociales, dentro de sus prácticas profesionales de trabajo con comunidades, de trabajos productivos, y nosotros también como productores de memoria de todo lo que la sociedad está haciendo. ¿Has tenido la oportunidad de estar en algunas proyecciones y presentaciones y debates que se han dado en el Auditorio del Gatón de Ideales, que es el epicentro de Sin Excusa? ¿Cómo te han parecido las actividades? No, pues eso me parece importantísimo. Yo estuve, por ejemplo, en la inauguración, que realmente es un placer, no es la primera vez. Yo me he hecho donde haya Jesús Abad Colorado contando sus aventuras, contando sus dolores, contando sus reflexiones de lo que vivió él lo que ha vivido él como fotógrafo, que ha estado en el campo del mismo conflicto, en los territorios periféricos donde se ha dado realmente la gran catástrofe nacional. Es una cosa impresionante, porque a pesar de lo duro que ha sido eso, él tiene un mensaje de esperanza que es maravilloso. Casi cuando uno ve artistas que son los denunciantes de la catástrofe, los denunciantes de la tragedia, pero que en su obra misma hay puntitos, ahí cuando uno profundiza en ellos, ve que este tipo lo que está haciendo un clamado por la vida. Yo creo que eso es conmovedor, y en este momento es necesario para toda esta gente que va a ser el relevo de nosotros, que entiendan eso, que la humanidad no es simplemente el relato del conflicto o del instante sangrante, sino que por encima de todo eso hay una voluntad de que esas cosas no se repitan, de que uno tenga el derecho, como se dice por ahí, a dormir en paz, a que la guerra no exista, a que podamos hacer un usufructo del cuerpo creativo, del cuerpo que goza, que ama, que pinta, que baila, que descubre y que se puede meter a bañar en una piscina y se la goza. Jesús Abad decía el lunes en la inauguración de Sin Excusa que hay que morir de viejos, no morir de pronto por violencia, sino una sociedad donde podamos morir de viejos. Claro, aquí hablando con los chicos en el taller, les dediqué ahora casi en la parte final un capítulo a la distribución, y me acordé del último trabajo que hice en distribución, que era a partir de un documental que se llama Beatriz González, porque yo era CRI, el cual me pasé un año proyectándolo de pueblo en pueblo, pero pueblos que estaban marcados por la historia que tenían con su cementerio y por la muerte. De hecho, mencioné la palabra armero, que todos en el imaginario mismo asociamos con un tipo de muerte, pero mencioné la palabra Trujillo, que también es un espacio donde las masacres recientes por problemas políticos han generado un mausoleo, o mencioné un sitio donde la gente se embalsama, naturalmente se vuelve momia, como es San Bernardo. Mencioné diferentes relaciones con la muerte, pero para hablar de una cosa, resulta que en Colombia la muerte se nos enfermó de muerte.
país que se nos llenó de palabras como NNs, como masacres, como falsos positivos, eso no hay derecho. Y nosotros queremos vivir en paz. Para poder vivir en paz tenemos que hacer un duelo. Para hacer ese duelo tenemos que solucionar esa relación con la muerte. Y resulta que al interior todas las enfermedades tienen los anticuerpos también en el mismo cuerpo. Y el patrimonio funerario y la diversidad cultural del país nos puede ayudar muchísimo en eso. La sabiduría que tiene, por ejemplo, el mundo afrocolombiano, la sabiduría que tienen los indígenas con respecto al culto de los muertos, la sabiduría que hay inscrita en sus prácticas, en sus novenarios, en los alabaos, en los rituales alimenticios, en la arquitectura con la cual construyen los cementerios. Volver a recordar eso, que son actos, ritos que hacen los vivos, que es para alimentar el alma de los vivos, no de los muertos. El problema es de los vivos. Todo eso es una sabiduría que no creo que nos va a ayudar a sanar ese duelo mal hecho. Entonces, ve, yo creo que en este momento estamos entrando en una época de reconstrucción y la gran sabiduría que tenemos para atrás hay que volver a hacer uso de ella. Cuando uno está en la guerra, uno culturalmente como que se aísla, a veces como que se apaga las prácticas culturales. Ahora tenemos que ir a nuestro propio interior a sacar toda esa riqueza que tenemos, ritual, que es una palabra que me encanta, para volver a tener el derecho a dormir tranquilos, como estábamos hablando ahora. Continuamos con la conversación con Diego García en Entrevistas Ágora. Diego, nos hablabas sobre pues, el proyecto que estás aquí en Sin Excusa, con el taller que realizaste con los jóvenes, algunos estudiantes de comunicación, pero también miré por ahí de vez en cuando otros pues, invitados que incluso eran como lejanos de aquí de la universidad, pero que están muy interesados también en hacer audiovisuales, en hacer documentales. ¿Cómo ves ese ánimo de la región surcolombiana por mostrar sus historias? Yo siento que por aquí hay una necesidad narrativa. Todo ese grupo que estaba ahí, a pesar de no ser un taller de creación de productos, yo sentía que todos me miraban como diciendo, hagamos. Y la cosa se hizo a tal punto, de tal forma, que yo creo que lo que estamos armando es una semilla, a ver si logramos que no me tarde mucho en venir para hacer un acto de creación con ellos. El hecho de que no solamente en Neiva, sino ahora, por ejemplo, en Pitalito se esté haciendo un taller INI, imaginando nuestra imagen, que ya se había hecho acá. Estaba hablando de la región surcolombiana, es decir, no solamente Huila. Yo llego a Bogotá y me devuelvo para Natagaima, porque resulta que en Natagaima, ahí al ladito de Aipe, también se está haciendo un taller de cinematografía. Pero en el Caquetá, ahí hace años está, por ejemplo, ese germen de Belén de los Andaquíes, que es importantísimo. Yo creo que hay una generación nueva que no simplemente va a ser espectadora. Yo creo que es una generación que nace en un momento en que necesita que ellos mismos cuenten, que ellos mismos investiguen el pasado, que ellos mismos se relacionen como constructores de la memoria presente. Y hay una ventaja, y es que en este momento la posibilidad de fabricación de lo audiovisual es mucho más fácil. La revolución tecnológica, todo este mundo digital, hace que uno tenga en el bolsillo el lápiz, que todo el mundo tiene un celular que filma. Yo creo que ya no tenemos excusa para no hacer. Ahora se necesita que se tome
el convencimiento de que ya hay la historia, como decía Lirio, el de allá de Belén, sin historia no hay cámara, pero yo tengo la sensación, soy muy optimista, de que esto va a producir mucho. Aquí hay mucha historia almacenada, aquí hay un cruce de caminos muy interesante, que en algún momento pudo considerarse como desastroso, pero yo creo que en este momento todo eso, ese cruce que viene del Cauca, que viene del Tolima, que viene del Meta, que viene del Caquetá, que viene del centro del país, toda esta especie de corazón de país al lado del río Magdalena, yo creo que está pidiendo que sea relatado. Audiovisualmente. Audiovisualmente. Y no solo audiovisualmente, yo creo que esto a nivel de la palabra también. Pero bueno, en el caso de nosotros, que es el audiovisual, yo siento, mire, estoy aquí, hace 2 años yo estaba acá y no existía este estudio. Este estudio es una muestra de que esto se está moviendo a nivel audiovisual. Pero hay un estudio más grande que está ahí, que es ese estudio vivo, que es el territorio, y que necesita ser contado. Yo creo que a pesar de que aquí se hicieron de las primeras películas que marcaron la historia de Colombia, El río de las tumbas, a esto ha tenido mucho, esta imagen ha estado muy silenciada. Pide ser contada. Decías en la primera parte que ahí está el paisaje y no lo habíamos visto. Entonces, en ese sentido, los jóvenes de hoy en día, los que estamos realizando productos audiovisuales y queremos guiarnos hacia lo documental, ¿cómo ves eso? Explorar ese paisaje que está ahí, que es a diario que lo vemos, pero que no observamos más allá de la simple nube, del río incluso, porque todos vivimos por acá a la orilla del río Magdalena, que es pues el grande de Colombia. Con esa gran sobredosis de consumo audiovisual ocurren cosas muy particulares. Es que muchas veces miramos hacia afuera las imágenes que nos vienen de centros de poder, imágenes centralizadas. Pero yo creo que todos estos talleres también, y la participación de, por ejemplo, de siglas como INI, cuando decimos imaginando nuestra imagen, quiere decir que tenemos que tomar conciencia de que es necesario descolonizarnos de los centros de poder, de hacer consciente que lo más particular es lo más universal, que cada territorio tiene un potencial enorme, que esa gestual, que ese acento, que esa problemática propia, ya sea de Neiva o de Pitalito, de Garzón, de Gigante, todo eso, que en cada lugar ahí están los grandes acontecimientos del mundo. Y yo creo que eso se está empezando a dar. Pero necesitamos más resultados. Y eso ya es problema de ustedes. Allá, yo veo que hay un batallón a la disposición. Ahora, yo creo que también el hecho de que vengamos personas que desde hace mucho rato estamos luchándole a esto, eso es bueno. Que vean la pasión que tenemos, la goma, que les dé un poquito de envidia. Pues, de la buena. Realizaste algunos documentales que incluso los estabas mostrando al grupo Altallerista, que fue sobre la corbata, y son cosas que están ahí, pero que, bueno, nadie se había atrevido a mostrarlo, ¿no? Claro, es que en los años 90, después de haber estado trabajando en Francia un rato, entró en conflicto en cierta forma. Yo estaba viniendo a hacer documentales importantísimos que me encargaban en Europa, y cuando llegaba allá, yo no me reconocía en ellos, porque sentía que me tocaba amoldarme a una imagen que era predeterminada por un país que consumía desde lejos lo exótico. Y en ese momento, digamos que hubo una especie de rebelión con el guión. No era simplemente, lo que había que contar no era simplemente los grandes titulares de la prensa. Había que ver qué éramos nosotros. Y yo me acuerdo que en algún momento me pregunté irónicamente, ¿qué es lo que más me gusta en la vida? Yo quiero contar qué es lo que más me gusta, y de pronto dije ahí como buen paisa, pues la arepa. Entonces hice un documental en el año 92, que era la época en que estaba Pablo Escobar fugándose de la cárcel y que en Medellín mataban y mataban gente y que casi que no se podía filmar. Entonces decido investigar sobre la sociedad paisa y hago la arepa. Y la arepa no es simplemente un objetivo que uno se come, la arepa es un objeto símbolo de una sociedad y un pasaporte para poder llegar a todo el mundo. Yo podía ir a cualquier parte, inocentemente estaba hablando de la arepa, pero es que el cine es ver los gestos, ver las actitudes, ver los decorados,
y ir creando, no siempre de manera denunciante directa, sino también metafóricamente, descubriendo ese otro lenguaje que hay detrás de todas esas prácticas, de todas esas desigualdades que uno va viendo en lo urbano, que uno va descubriendo de pronto pactos de región. Pero así como hicimos, por ejemplo, las arepas, yo también hice la corbata, un retrato de Bogotá a partir de la hipocresía y de esos centros de poder que estaba mencionando. Pero hubo una evolución y con ellos fue muy bueno porque era también como decirles, mire, el problema no es el tema, cualquier cosa sirve para contar. Si usted tiene algo para contar, encuentra la excusa. Todos estamos cargados de historias para contar, pero hay que abrir esa especie de esclusa y dejar que salga toda esa energía, toda esa fuerza, lógicamente moldeada en un lenguaje. Y a eso es lo importante también, ver lo anterior, porque los que están haciendo eso no van a inventar el cine lo inventaron hace rato. Y cuando inventan el cine, detrás había mucha historia de la representación, había plástica, había teatro, había una larga historia humana que nos ha enseñado sobre la puesta en escena. Y estos chicos que están empezando ahora tienen que ser conscientes de eso. Y tiene que haber una avidez y crearse una cinefilia. Empezar una gran investigación plástica, una gran investigación narrativa, una gran investigación rítmica, una gran investigación histórica y una gran investigación personal. Porque al final de cuentas lo que importa es que cada producto que se haga tenga alma, que tenga un sello, que tenga una personalidad, que tenga a alguien que le duela y que lo goce. Sin duda la invitación es pues a que miremos nuestro entorno y de ahí nos agarremos y mostremos un poco de eso, de lo que nos hace auténticos, en este caso huilenses, pero también surcolombianos. Mira el entorno, pero mira para adentro. Hay un juego doble. Mira tu historia, mira tu familia, mírate a ti mismo en el espejo. Descúbrete, acéptate, gordito, flaquito, feíto. Mira en torno a los conflictos que vive con tus hermanos. ¿Cómo se refleja, por ejemplo, en familia la violencia colombiana? ¿O cómo está el germen del amor en tu casa? ¿Cómo está en la universidad? Uno podría hacer 50 películas en la universidad. Yo acabo de hacer un trabajo lindísimo en Bogotá, en los que se llama clandestinos, dentro de los colegios, en las escuelas. Por primera vez en mi vida me voy a mirar niños y pensar, los niños hay que contarle. Mejor dicho, el mundo está en tu casa y está en ti. Descubre ese mundo que te rodea y descubre el mundo que tienes al interior. Bueno, finalmente, Diego, así de una manera muy corta, pues porque el tiempo en televisión también es corto, así como en radio. Entonces, ¿cuáles son esos planes a mediano y a largo plazo que tiene Diego García? Bueno, ahora estoy muy encarretado con la pedagogía, estoy haciendo muchos talleres, estoy trabajando en la Escuela Nacional de Cine, estoy haciendo los trabajos cine, colaboro con muchos festivales, pero sigo con mis películas. Entonces, yo manejo como unos planes de largo plazo y ahora acabo de retomar una película que empecé hace 17 años, que tiene que ver con el conflicto de Colombia y Venezuela, pero a través del arte. Es el proyecto Mapa. Es una película que estamos produciendo independientes y que se había quedado dormida. Independientes la estamos produciendo, financiándola con obras de arte de artistas. Son como 200 artistas de Colombia y Venezuela que en el año 2000 nos reunimos en torno a un ícono que se hizo, que era un mapa de Colombia y Venezuela sin frontera, que fue intervenido por 100 artistas allá y 100 artistas acá, y lo llevamos en itinerancia por diferentes ciudades, pero nos encontramos en la Estrella Fluvial del Sur, en Inírida, estuvimos en el Atabapo, en el Orinoco, y ahora, con todo lo que ha pasado entre fronteras, renació. Entonces, voy a desarrollar ese proyecto, pero tengo otros dos largos. Tengo uno que se llama Memorias de un copiloto, que es un documental autobiográfico, porque yo fui piloto de línea en los años 70 y es una historia importantísima para contar en este país el papel que la aviación jugó en la historia de este país y concretamente la región de Antioquia. Y bueno, y otro que se llama Papatumba, que tiene que ver con tantas esas cosas de la muerte que hablamos ahora. Bueno, Diego, muchas gracias por estar aquí en Entrevistas Ágora y bueno, como siempre, bienvenido a Neiva y a Sin Excusa. No, muchas gracias a ustedes, espero que nos veamos pronto y que hagamos cosas juntos.